Le tengo que ser honesto que en un principio tenía pensado una conferencia y luego con el transcurso de los días, estos 2 días de gratificación, porque en realidad me siento muy contento con la realización de este congreso y sobre todo por la calidad de los panelistas, he decidido cambiar algunas cuestiones, sobre todo porque creo que tenemos una problemática medular que pocas veces ha sido tratada. Y parece que los abogados o los que estamos en el ámbito jurídico tratamos de evitar, tratamos de eludir, porque cuando comenzamos a hablar sobre este tipo de cuestiones socavamos el cimiento propio del sistema judicial. Bueno, de todo lo que se estuvo diciendo anteriormente, y me refiero a las conferencias anteriores, se puede traslucir que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es un problema institucional muy, pero muy grave. Acá creo que no pasa por una cuestión de garantismo o de activismo, y aquí quiero apartarme de mi amigo Sebastián. Yo creo que la cuestión es mucho más grave. Acá estamos hablando del cimiento propio del sistema judicial. Y sobre todo creo que esto surge en la medida que escuchábamos a María Victoria Rivas ayer, que nos decía que había sido que el Poder Judicial tiene una cantidad presupuestaria importante de dinero y las cosas siguen tan mal como siempre. Había sido que en los últimos 3-4 años el Poder Judicial tuvo un 93% de crecimiento económico y resulta que la cosa sigue igual. Había sido que Paraguay tiene 16 jueces por cada 100.000 habitantes, casi una medida de primer mundo, y estamos como estamos. Yo creo que ahí está la problemática más crítica. Después escuchamos que en determinado momento nos dicen, si el juez no está en audiencia, es por culpa de los abogados que nos plantean incidentes de nulidad. Y personalmente creo que no es así. La normativa, nos enseñaba el amigo Alfonso, está para ser cumplida. Si la norma dice que los jueces tienen que estar en audiencia, ¿cuál es el motivo por el que no están? Y con esto quiero que no se sientan mal los que sí están, porque hay muchos que están. Pero hay una gran mayoría que no está. Es como el proceso ejecutivo. El 80% no se opone en defensa, en el 20% sí, pero dura 2 años, 5 meses y 7 días. ¡Qué fantástico! Entonces, tenemos serios problemas que creo que merece que lo debatamos. Comentábamos con el profesor Bonet ayer y creo que tengo que compartir sus ideas en el sentido de que acá parece que la cosa es mucho más grave que la que nosotros simplemente la estamos manifestando en el Congreso, y que en algún momento tendríamos que debatir seriamente sobre esta problemática. Tenemos un problema grave que carcome los propios cimientos de la institucionalidad. Y cuando hablamos de la institucionalidad, necesariamente vamos a tener que decir del ámbito jurisdiccional. Creo que ahí es donde tenemos el mayor problema. No es culpa de los abogados que el sistema judicial no funciona. Y voy a hacer una defensa así álgida de los profesionales del foro. No creo que seamos los abogados que evitemos que el sistema no funcione. Yo creo que hay una serie de condicionamientos y una serie de responsabilidades que tenemos que asumir todos, en especial los que están en la judicatura, en especial los que manejan la institución judicial. Y de ahí en más comenzar a construir el tan ansiado mejor proceso que todos queremos. Les aseguro que los abogados lo queremos. Es mentira que los abogados no queremos un mejor proceso, al contrario. Entonces, hechas estas aclaraciones previas, quiero significar que la exposición se dividirá en 2 partes fundamentales. En una, tratar de comentar por qué nosotros sostenemos que el proceso sí o sí tiene que ser modificado. Y cuando decimos reforma al proceso civil, nos preguntamos, ¿reforma total o reforma parcial? Bueno, parecería ser que hay un grupo de gente que sí quiere reformar para que en realidad nada se reforme. El famoso gatopardismo, decir voy a cambiar para que en realidad nada cambie, que siga todo igual. Y si no, miremos lo que pasó con el Código Procesal Civil, que hace 20 años fue modificado y resulta que hoy estemos queriendo cambiarlo. Cuando un código de 20 años no tiene por qué siquiera ser pensado, ser cambiado, al contrario, recién comienza a ser profundizado. Y hoy día ya lo estamos queriendo cambiar. Nosotros apostamos, decimos, afirmamos y ratificamos que necesitamos una reforma total del proceso civil. Y los criterios básicos para la reforma están expuestos: oralidad, inmediación, concentración y una buena gestión judicial.
Es como que, parafraseando a Nieto, estamos en el síndrome del desgobierno judicial y queremos solucionar el problema planteando cuestiones teóricas que creo que no van a solucionar absolutamente nada. El problema es más grave. Cuando decía que se iba a dividir en dos partes, quiero tocar estrictamente la cuestión paraguaya, porque quiero que se entienda bien desde mi punto de vista cuál es la problemática que tenemos en el ámbito procesal. Y así, haciendo un recuento histórico, partimos de la época precolombina. En la época precolombina teníamos el sistema oral de los guaraníes, y toco la época precolombina adrede, porque nosotros hasta hoy día seguimos teniendo un país bilingüe donde el 60% de la población paraguaya sigue hablando el guaraní y entiende y comprende su vida desde esa referencia idiomática, y nosotros seguimos legislando fuera de estos cánones. Luego del periodo de la conquista viene el derecho indiano, fueron juzgos, cédulas reales, hasta que llegamos a 1680 con la famosa recopilación de Indias, que fue el periodo de la conquista, caracterizado por una segregación, es decir, una dominación del conquistador hacia el conquistado. Recuerden ustedes las famosas leyes de la encomienda, que era prácticamente una esclavitud solapada. Y por último, llegamos a la época independiente. Allá en 1811, cuando nos independizamos y decimos, vamos a tener un sistema propio. ¿Y el sistema propio cuál fue? Y el sistema propio fue tal cual lo que veníamos teniendo anteriormente, sistema escriturario, es decir, estos sistemas que terminaban en la madre patria con las carabelas que llevaban los recursos hasta España y que tardaban una eternidad. Lo mismo que tardan hoy día, solamente que ya no existen más carabelas. Entonces, nosotros decimos, bueno, el proceso paraguayo no ha sufrido grandes cambios. Desde 1811 hacia acá, el proceso paraguayo no sufrió grandes cambios. Es más, me remito a la secuencia histórica para justificar el hecho. En primer lugar, de la independencia hasta 1843, tuvimos las recopilaciones de Indias. 1843, primera normativa que quiso ser paraguaya, que en la sección quinta y sexta regulaba sobre los procesos civiles y penales. Pero ¿qué pasó? Este Estatuto Provisorio de Administración de Justicia, que viene después de Francia, queda sin efecto en 1876. Recuerden, 1876, para que nos ubiquemos históricamente, Guerra de la Triple Alianza había terminado en 1870, imposición de los aliados que nos dicen, ustedes tienen que tener este código. ¿Cuál era el código? Era un código que habían implementado los argentinos en Buenos Aires y que era una copia casi textual de la normativa española, neoliberal positivista. Pasa nuevamente a ser modificada en forma rápida porque se produce una modificación en Buenos Aires y como nosotros acá habíamos perdido la guerra, teníamos que seguir asimilando todo lo que nos mandaban desde fuera, y tuvimos el Código de Procedimiento en Materia Civil y Comercial de 1883. Este código rige por casi 105 años hasta que en 1988, basado en modificaciones nuevamente españolas y argentinas, se regula el Código Procesal Civil, que es una copia textual de la normativa argentina. Bueno, los procesos derivados del españolismo son los menos evolucionados, debiendo aceptarse que el método aún se encuentra en la etapa anterior al proceso común. Y cuando decimos anterior a la etapa al proceso común, estamos diciendo representan al proceso forense que se regulaba en las leyes de las 7 partidas, partida 3 de Alfonso el Sabio, 1252-1284. Ese es el sistema que hasta hoy día rige en nuestro país. Seguimos teniendo un proceso de la Edad Media. Los españoles, con la ley 1/2000, cambian y dejan de lado el vetusto procedimiento anterior y hoy día están en punta con la nueva ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, donde pregonan justamente un proceso mixto por audiencia. Pero esto es lo que tenemos nosotros ahora acá. Ahora, podemos decir, gracias a Dios, no es un problema solamente nuestro, sino que eso se extiende a prácticamente toda Latinoamérica. Es decir, todos los países latinoamericanos, salvo excepciones, Uruguay a la vanguardia, tienen los mismos sistemas procesales.